Muy bien, hermanos, vamos a tener un pequeño paréntesis en nuestro estudio de San Juan 14 para reflexionar acerca de los principios y valores de la paternidad. Hoy, 19 de marzo, justamente cayó domingo, ¿no? Y Día del Señor, y esta fecha tan importante, pues para los bolivianos, porque celebramos el Día del Padre Boliviano, el 19 de marzo. Así que damos gracias al Señor que podemos en este Día del Señor poder dedicar unos momentos para reflexionar acerca de nuestra función como papá, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca del modelo bíblico de un padre ejemplar, ¿ya? Anótese, modelo bíblico de un padre ejemplar. Qué lindo es escuchar a los niños, ¿no? A los hijos, especialmente cuando ellos se inspiran, ¿no? En el agasajo que le hacen en el colegio, ¿no? Sus poesías, sus expresiones de cariño y muestras de afecto para el papá, ¿no? Diciendo que tiene el mejor papá del mundo, cuando están en kinder, en básico, ¿no? Y poco a poco algunos van cambiando de opinión ya cuando están en la secundaria, ¿no? Pero de todos modos, hermanos, creo que tenemos nosotros en la Biblia tanto ejemplos de buenos padres como también de malos padres, ¿no? Vamos a hablar hoy acerca de los buenos padres y el buen ejemplo que nos pueden dejar, desafíos que nos pueden dejar a los hijos para seguir también ese legado, ¿ya? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias a Job capítulo 1. Capítulo 1 de Job, versículo 1 al 5 vamos a leer para mirar el tema modelo bíblico de un padre ejemplar, ¿ya? Modelo bíblico de un padre ejemplar. Dice así la palabra del Señor, capítulo 1 de Job, los primeros 5 versículos, dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, dice, hacía todos los días. Hasta ahí. Ok, hermano, entonces, modelo bíblico de un padre ejemplar. Sin duda, hermanos, que el rol del hombre como papá, el rol del hombre, del varón como padre, es un alto privilegio, ¿no? Sin duda, pero que demanda también una alta responsabilidad. Y la Biblia, hermano, tiene ejemplos muy desafiantes de cómo ser un buen papá, un papá ejemplar, un papá modelo, ¿no? De esos que muchos jóvenes quisieran y aspiran ser, ¿no? Y lo tienen como un referente. Y uno de ellos es Job, que he escogido para compartir y sacar algunos principios que nos puedan desafiar a ser ese papá ejemplar, ese papá modelo que otros que vienen detrás de nosotros quisieran imitar, ¿ya? Grandes desafíos sin duda para el padre de hoy. Entonces, vamos a mirar, hermano, en primer lugar, que un padre ejemplar, número 1, versículo 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, y ahí describe, hermano, el carácter de este hombre. Hay 4 descripciones que hace el escritor
desconocidos. Muchos piensan que fue el mismo Job, ¿no? O algún otro patriarca que lo escribió. Pero el tema es que hubo un hombre llamado Job, que fue descrito de esta manera, hermano, su carácter. En primer lugar, ya, dice, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estas 4 descripciones, hermano, apuntan a un varón, anótese, de integridad. Un varón de integridad. Entonces, un padre ejemplar es un varón, hermano, pero de integridad. ¿Qué quiere decir integridad? ¿Qué es una persona íntegra? Completo, entero, que no le falta ni un pedacito. Entero, eso es, está íntegro, dice. No le han sacado un pedazo, ¿no? No le falta nada. Eso, hermano. Por la descripción, hermano, de estas 4 características, notamos que este era un hombre íntegro. Mire cómo lo describe el escritor. Dice que este era un varón, entonces, perfecto. Esta es una palabra que no quiere decir que no pecaba, ¿no? Como Dios. No se está refiriendo a la perfección de Dios. Se está refiriendo, hermano, a la característica irreprensible de una persona. O sea, una persona intachable. Alguien que nadie podía apuntarle con el dedo y decirle, ¡ah, te pillé! No. Era un hombre perfecto. Esta es una palabra, hermano, que hace referencia a una persona madura. ¿Ya? Es una expresión que tiene que ver con la madurez de una persona. ¿Sí? Que ha alcanzado cierta madurez en su crecimiento, que sabe hacer las cosas bien. ¿Ya? El apóstol Pablo diría, un hombre de limpia conciencia. A ver, busque 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. 2 Timoteo 1:3. Hace referencia a un varón, a un hombre de limpia conciencia. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores. Subraye, con limpia conciencia. ¿Ah? Sirvo a Dios desde mis mayores, ¿no? Con limpia conciencia. Entonces el apóstol Pablo decía que él era una persona de limpia conciencia. Es decir, una persona madura que sabía lo que hacía y procuraba siempre portarse bien. ¿Ya? Entonces, esa es la descripción de Job aquí. Que él era un hombre perfecto, maduro. Una expresión visible de su santidad. ¿Ya? Una expresión visible de santidad que ven otros. Son otros los que dicen eso. Por ejemplo, si usted mira ahí ¿cuántos han leído Job? ¿Alguna vez? ¿Han pasado por ahí? Uno. ¿Quién más leyó Job en su vida? ¿Nadie más? Va a empezar 2 ya. ¿Nadie más leyó Job? Van a empezar a leer, hermano, esta semana, ¿ya? Es una historia bonita. Sí, es muy interesante. ¿Ya? Ok, entonces, el escritor dice que este era un hombre, entonces, perfecto, ¿no? Eso quiere decir maduro. Y esa madurez la describían otras personas. En este caso, el escritor. Pero si usted lee el capítulo 29, por ejemplo, si no ha pasado por ahí, cuando lea 29, cuando lea el capítulo 31, ahí usted va a ver lo que otra gente decía de Job. Cómo este hombre era realmente honesto, un hombre trabajador, un hombre que era muy solidario, que ayudaba al huérfano, a la viuda, a los desamparados. O sea, era un hombre de bien. ¿Ya? Por eso ese concepto lo dicen otras personas. ¿Ya? Era un hombre perfecto. Número 2, hablando de que era un hombre de integridad, no solamente era perfecto, pero dice que también era, a ver, miren, versículo 1, recto. No se salten. Primero dice que era perfecto, después era un hombre, varón recto. ¿A qué se refiere que era un hombre recto? Que tenía los ojos fijos, ¿ya?, en agradar a Dios, ¿ya? No se apartaba ni a diestra ni a siniestra, como dice el autor de Hebreos, capítulo 12, en el versículo 2 dice,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Entonces, ese es un hombre recto, ¿sí? Es una palabra, una descripción que habla de alguien que es derecho, alguien que es correcto, alguien que es apto y justo en su accionar. Wow. Entonces era un hombre de buena reputación, ¿no? La gente que lo conocía daba testimonio de que era un varón recto, ¿ya? Un varón recto. Muy bien, número 3, hablando de la integridad. Estamos describiendo el carácter de este hombre, ¿no? Dice que era también temeroso de Dios. No solamente, claro, lo que la gente juzgaba de que era perfecto y recto, aquí vamos a ver la raíz, por qué él se comportaba así, de una manera madura, de una manera correcta. Había sido porque era un varón temeroso de Dios. Aquí está pues el secreto de su buena conducta y de su buena reputación, de que la gente que lo ve dice, este no hay cómo, ¿no? Y le buscan. ¿Han leído Daniel? Daniel, por ejemplo, dice en el capítulo 6 que sus colegas, ¿no?, en el reino le tenían envidia y querían deshacerse de él. Y dice que se dedicaron a seguirle los pasos, a ver qué errorcingo le pillaban para deshacerse de él. Va a leer Daniel también, si no ha leído ya, capítulo 6. Ahí dice que estos sátrapas, estos, ¿no?, gobernantes también juntamente con él, no porque era gobernador, era su mano derecha del rey, eran sus oficiales del rey, en nuestro contexto serían ministros, ¿no? Los ministros del presidente, así, que no es que hay varios ministros, ¿no? Igual Daniel era uno de los varios ministros que apoyaban al rey. Entonces ellos de envidia querían ver un error para deshacerse de él. Y dice ahí que no le pillaron, le buscaron y no le pillaron error alguno en cuanto a su trabajo, porque era un hombre honrado, honesto, un hombre realmente trabajador, ¿ya? Que el rey estaba contento con él. Entonces dice, no le vamos a pillar a este, ¿no?, en cuanto a su disciplina y su responsabilidad como trabajador, pero sí en cuanto a su religión. Y ellos acordaron hacerle pisar el palito, ¿no? Bueno, pero a este también, Job aquí, entonces era intachable, dice, ¿no? Era un hombre, entonces, recto. ¿Por qué? Porque había sido un hombre, un varón temeroso de Dios. Es decir, era un hombre que honraba y respetaba a Dios. El temor a Dios no es que le tenía miedo, no es que Job le tenía miedo, no, le tenía respeto. Él tenía una actitud de reverencia al saber quién era Dios. A eso se refiere al temor de Dios. Y como era temeroso de Dios, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces era un hombre sabio, porque temía al Señor, ¿no? Era consciente de la presencia de Dios en todo lugar y en todo caso, en toda actividad que él hacía, ¿ya?, o realizaba. Ahí está el secreto, pues. Por eso era una persona íntegra, ¿no? Perfecto y recto, porque era temeroso de Dios. Y ese temor lo lleva a la cuarta característica, que dice que era también apartado del mal. Eso. La cuarta característica de la descripción de su carácter es que era apartado del mal. Eso es consecuencia del temor, pues, hermano. La Biblia dice que el temor de Jehová aparta al hombre del mal. Porque yo le temo al Señor, entonces respeto lo que Él dice, ¿ya? Yo trato de honrarlo, de reverenciarlo, ¿ya? La reverencia y el respeto por quién es Dios hace que yo me aleje del mal, que yo aborrezca lo que Dios aborrece, que yo odie lo que Dios odia, que es el pecado. ¿No ve? El pecado. Entonces, hermanos, era apartado del mal, ¿ya?
palabra apartado significa abolir, significa evitar, significa separar. ¿Ya? Entonces ese era el hombre íntegro que empieza a describir al autor de este libro. Un hombre de integridad, de carácter. Imagínense, prácticamente aquí tenemos, ¿no?, el modelo a seguir, el héroe que queremos imitar moralmente, ¿no? Número 1. Número 2, también el modelo bíblico de un padre ejemplar viendo la vida de Job. No solamente tiene que ver con un varón de integridad, pero también de un varón de familia. Mira el versículo 2. Y le nacieron, dice, 7 hijos y 3 hijas. Sume, 7 hijos varones y 3 hijas mujeres. ¿Hacen cuántos? 10 hijos. Wow, me mataron 5 para igualar. Hermanos, esta es una descripción de un varón de familia, ¿ya?, que valoraba la familia, que entendía que la familia era una bendición de Dios, que los hijos eran bendición de Dios, que son bendición de Dios. Por supuesto, en la cultura de ese tiempo, hermano, la reputación, ¿ya?, de la familia radicaba en los hijos, de los padres, ¿no?, del papá sobre todo, ¿no?, radicaba en la familia. La riqueza estaba en la familia. El papá quedaba contentísimo si la mayoría de sus hijos eran varones, porque eso es riqueza. Cada hijo varón es otro chaco más que se anexaba pues a su riqueza, ¿no? Otra propiedad que él hacía producir, ¿no?, y era para la familia. Entonces, hermanos, este es un versículo que nos habla del valor de la familia, que este hombre amaba a la familia, apreciaba a los hijos, valoraba a los hijos, ¿ya? Entonces el papá modelo, hermano, es aquel varón, aprendemos de este principio, que ama a la familia. Un varón de familia, un varón que está feliz de tener hijos. Hermano, no se imagina cuánto le cambia la vida a un hombre el ser papá. ¿Recuerda que estudiamos de Enoc? Dice, 65 años, él estaba, ¿no?, ya hacía lo que quería. Pero una vez le nació Matusalén. Pues eso lo hizo sentarse, reflexionar y buscar a Dios y seguir a Dios y caminar con Dios. Y desde ahí nunca más se apartó de Dios, ¿no? Porque él dijo, yo solo no puedo con esta responsabilidad. Qué privilegio que me da el Señor de ser papá, pero yo solo no voy a poder con esta responsabilidad. Y dice que empezó a caminar con Dios, ¿no ven? Eso, hermano, el ser papá realmente, como dije al principio, es un privilegio, pero que demanda una gran responsabilidad. ¿Sí? Ya no podemos ser el mismo, hermano. Dormir hasta la hora que quiera y hacer la bulla que quiera. Nos privamos de muchas cosas por el bienestar ya de nuestros hijos. Entonces, Job fue un varón de familia, valoró la familia, amó la familia, entendió que la familia es una bendición. El Salmo 127, versículo 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, o sea, es muy estimado, dice, el fruto del vientre. Como saetas, como flechas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. ¿Y qué dice? Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Van a leer también el Salmo 127. ¿Ya? El Salmo 127 es el Salmo de la familia, pero versículo 3 al 5, ahí habla de lo que les cité ahorita, ¿no? Entonces, hermano, Job era un varón de familia. Vaya, qué modelo, ¿no? Qué cuadro, qué desafío, hermano, para el varón de hoy, que muy pocos le quieren tener hijos, ¿no? Quieren tener familia. ¿Sí? Pero, hermano, tener hijos, tener familia es una bendición. Eso aprendemos de Job, que amaba a la familia. ¿Ya? Número 3, el modelo bíblico de un padre ejemplar. Un varón de trabajo. Mira lo que dice el versículo 3.
Dice que su hacienda, o sea, su propiedad, era 7,000 ovejas. Wow. 3,000 camellos. 500 yuntas de bueyes. Esto era realmente, como decir, tractores ahora, ¿no? Que araban la tierra para sembrar. 500 asnas de carga, no son animales de carga. Y muchísimos criados que usaban todas estas herramientas, ¿no? Para trabajar. Bueyes, asnas, camellos, ¿no? Y todo lo demás. Entonces dice, y era aquel varón más grande, o sea, era poderoso. Financieramente era un hombre poderoso, más que todos los orientales de su tiempo. Aquí encontramos, hermanos, que un modelo bíblico de un padre ejemplar nos muestra que es un varón trabajador. No solo un varón de integridad, un varón de familia, pero un hombre de trabajo, hermano. Un varón de trabajo. El que trabaja tiene. Así de sencillo. El que trabaja y sabe administrar sería, ¿no? Porque hay muchos que trabajan y hermanos no tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben invertir, no saben trabajar. Ni bien reciben el sueldo, ya van distribuyendo, ¿no? Esto para mi nietito, esto para mi nietita, no, esto para mi... Así son. Pero el que sabe, hermano, administrar y sabe invertir, tiene. Y, hermano, los orientales invertían en tierra, invertían en camellos, en bueyes, en asnas. Eso eran las herramientas de ese tiempo. Es como decir ahora, en un volvito, en un tractorcito, ¿no es cierto? Para el terrenito que tengo, pues, ¿no? Y arar y preparar y sembrar papitas, sembrar yucas, no, por acá no nace la yuca. Sembrar haba, avena, qué sé yo, ¿no es? Eso. Almendras no hay acá, por allá no. Entonces, era un hombre de trabajo, un varón de trabajo. ¿Ya? ¿Sabe qué? El diablo, Satanás, el adversario de Dios y del hombre, su maravillosa creación, él sabe, hermano. Mire el versículo 10, capítulo 1, verso 10. Dice, ¿no? No le ha cercado alrededor de él. ¿Cómo es? No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, dice. Ahora mire esto, ¿qué dice el diablo? Al trabajo de sus manos, ¿qué dice? Has dado bendición. Eso. Al trabajo de sus manos has dado bendición. O sea, desde el versículo 6 habla bueno, del aspecto espiritual de lo que pasa en el cielo, ¿no? Y ahí Satanás le dice, ¿no? De Job, mira, Job, no, el Señor le farsea a Satanás y le dice, ¿no has visto a mi hijo Job? ¿No? Que es un hombre, lo que dice ahí, ¿no? Perfecto, recto, temeroso, ¿no? Y un hombre apartado del mal. Claro, pues que vos lo has cercado de muchas bendiciones, ¿no? ¿Acaso no le has bendecido esto? Y le has bendecido su trabajo, dice. ¿Has dado bendición, ¿no? Al trabajo de sus manos. Ahí está. El diablo sabe, hermano, que el hombre que trabaja tiene por la bendición de Dios. Porque sabe administrar, sabe invertir. Obviamente primero pues piensa en Dios, ¿no? Y primero es el diezmo, ustedes saben. Y el que da el diezmo y es fiel con su diezmo, es bendecido pues con el Señor. Y es prosperado. ¿No ves? Así dice la palabra del Señor. Entonces, era un hombre trabajador. Sabía que el trabajo era una bendición de Dios. La Biblia habla mucho, hermano, acerca del hombre trabajador. 1 Timoteo 5:8 dice que el hombre que no trabaja y provee para los de su casa es peor. ¿Ha leído? A ver, busquémoslo. Ya me está preocupando que ninguna de las citas la conocen. 1 Timoteo 5:8. El que no trabaja y no provee para los suyos dice que es peor que un incrédulo, hermano. 1 Timoteo 5:8. ¿Alguien lo tiene? Léalo, por favor. Porque si alguno no provee para los
Mira eso. Y es peor que un incrédulo. 9, ¿no? Eso es. Primera Timoteo, ¿no? Sí, 5:8. Estaba en segundo. Ahí está. Primera Timoteo 5:8. Así dice: porque si alguno no provee para lo suyo, si algún padre es irresponsable y está confiado en que todavía su mamá le ayuda, le da para su olla, no para su alquiler, para que pague la mensualidad de los chicos, ¿no? O sea, dice, mayormente para los de su casa, sus hijos, han negado la fe en primer lugar. Por favor, que ese no diga que es creyente. Le vamos a quedar mal al Señor si está dependiendo de papá y mamá todavía. Y ya tiene 30, 40 años y 2, 3 hijos que son una carga para los abuelos. No, por favor, no diga que es creyente. Han negado la fe, dice. ¿Qué más? Y es peor que un incrédulo, peor que un inconverso. Ni los inconversos hacen eso, de cargarle todo el peso a sus padres. ¿Qué tal esa? Y ya 30, 40 años, no puede. ¿Se da cuenta? Hermano, la Biblia habla del trabajo. Y un padre ejemplar es un varón trabajador. Ya es un varón de trabajo. ¿Han leído 2 Tesalonicenses 3:10 acerca del trabajo? ¿Qué dice? De lo que no trabaja, ¿ah? Que no coma. Que el que no trabaje, que no coma, dice, ahí está. Que el que no trabaje, que no coma. Clarito está, ¿no? El que no acomoda ni su cama cuando se levanta, no merece que se le dé desayuno. El que no lava su plato, no le dé el almuerzo. Así de sencillo. ¿Ya? Un varón de trabajo es un padre ejemplar. ¿Ya? Quien trabaja tiene, hermano, vuelvo a reiterar, ¿no? Es un padre responsable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque trabaja y cumple con sus responsabilidades paternales. ¿Listo? Entonces ese es un padre ejemplar. Y aquí el modelo bíblico lo tenemos en Job, que era un hombre trabajador. Después mira el versículo 4. Volvamos a Job. Versículo 4 del capítulo 1. Dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Subraya eso, banquetes. Eso es fiesta, hermano. ¿Ya? Cada uno en su día, dice. Eso significa en su cumpleaños. ¿Ya? En su día. Y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Qué tenemos aquí? Hermano, un varón sociable. Muchos piensan, hermano, que el cristiano es una persona aburrida, una persona que ni puede ni reír. Mucho menos estar en una fiesta, en una celebración. Aquí está. Cuando es en familia, cuando es entre los hermanos, la celebración, la fiesta, el festejo es una bendición, hermano. Es parte de la relación, ¿ya?, social que debe tener una persona. ¿Ya? Entonces era un varón sociable. Habla esta parte de su familia, habla de la relación feliz y cercana que él tenía con sus hijos. ¿Sí? Cada uno en su día hacía su banquete, dice, hacía su celebración. ¿Ya? Entonces, hermano, Dios permite. ¿Y sabe qué? Disfruta de las celebraciones. ¿Sabía eso? A ver, busque Sofonías 3:17. ¿Qué dice Sofonías 3:17? Es un coro inclusive. ¿Qué dice? Ah. Muy bien, busquen y lean. Sofonías 3:17. ¿Ah? ¿Ah? Jehová está en medio de ti. Poderoso. Poderoso. ¿Qué más? Poderosísimo. Se gozará y se alegrará en ti con
Con cánticos, hermano, a Dios le gusta la celebración. Le gusta que celebremos. Celebremos su gloria, celebremos su gracia, celebremos su persona por la vida que nos da. Aquí dice que la celebración era por el día de cada uno de sus hijos. ¿Ah? Entonces era un hombre sociable. Hermano, un papá no es un papá aburrido. Un papá ejemplar. No es un varón aburrido. ¿Ya? No, es un papá amigable, un papá sociable. ¿Sí? Un papá que se acerca, ¿no? Y comparte con su hijo. Celebrar y festejar entre familia, en la familia, especialmente en la familia de fe, hermano, es una bendición. Sofonías 3:17, no se olvide, ¿ya? Jehová está en medio de ti en la celebración. Él está aquí en nuestra celebración de su gracia, ¿ya? Él se alegra con cántico, dice. No se olvide, hermano, ¿ya? Y Job tenía muy claro eso. Por eso cada que cumplía años sus hijos, él dice que celebraba con ellos, ¿ya? Hacían fiesta. Y aquí no está hablando, hermano, de excesos, no está hablando de embriaguez, no está hablando de desorden, está hablando, hermano, de celebración familiar. Muy contrario a lo que dicen algunos. No hay una secta que dice que no hay que celebrar cumpleaños. ¿Has escuchado eso? No, hay grupos que no celebran cumpleaños, porque no hay cumpleaños en la Biblia, dicen, ¿no? ¿Cómo van a celebrar Navidad si no se celebra, no? Eso es pagano, dice. No, aquí está. En su día de cada uno de sus hijos, la familia celebraba. ¿Cómo no agradecer a Dios, hermanos? Por la bendición de la vida, ¿no? Tenemos que ser sociables, hermanos, ¿ya? El modelo bíblico de un padre ejemplar es de un varón sociable. Y por último, versículo 5, mire esta otra característica. Job, capítulo 1, verso 5, ¿qué dice? Y acontecía, dice, que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. Quizá, ¿no? Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días que había fiesta, ¿no? Para cada cumpleaños. Era el cumpleaños del primogénito, del mayor. Entonces, después de la celebración, él dice que intercedía. Hermano, por eso este pasaje nos muestra de que Job existió en el tiempo de los patriarcas, cuando los padres eran sacerdotes del hogar. Porque después de Moisés, cuando ya hubo la ley y ya hubo el tabernáculo, ya hubieron otros que ministraban, ya en el tema espiritual. Eran los sacerdotes. Ya no era cada padre. Ya los padres o cada pecador llevaban su ofrenda al templo, al tabernáculo. Entonces este es un versículo que nos muestra que esta es una historia del tiempo de los patriarcas. Existió este hombre llamado Job en el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Que un padre ejemplar es un varón también, no solamente de integridad, de familia, de trabajo y sociable, sino un varón espiritual. Anótese, hermano, un varón espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermano, que era un hombre interesado por el bienestar, anote bien, bienestar espiritual de su familia. Se interesaba tanto que él decía, quizá mis hijos se han olvidado de confesar algún pecado que hayan cometido. Quizá hayan ofendido a Dios en algo, yo voy a interceder por ellos. Y aunque sus hijos ya eran mayores, igual Job, hermano, se sentía responsable por la vida espiritual de ellos y oraba por ellos, intercedía por ellos. ¿Sí? Hermano, un padre ejemplar es un varón espiritual que se preocupa por la vida espiritual de su familia, de cada uno de sus hijos. No pierde esa esencia sacerdotal de interceder por ellos. ¿Ya? La oración
del justo puede mucho, hermano. Es posible que tal vez uno de sus hijos no esté caminando bien, ¿no? Pero ya, hermano, ellos salieron de nuestra tutela, de nuestro techo. Ellos ya toman sus propias decisiones. Ellos ya aprendieron los principios en casa de lo que es mejor en esta vida, que es caminar con el Señor. Ya ellos allá afuera tomarán sus decisiones. Si quieren que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra y tener la bendición de Dios, entonces tienen que caminar con el Señor. Y si no lo hacen, ellos también saben qué les espera en este mundo caído. ¿Se da cuenta? Pero, hermanos, el papá, cuando escucha de repente que no están caminando bien sus hijos, lo único que puede hacer es aconsejarlos, ¿no? Y orar por ellos y dejarlos en manos del Señor. Ellos ya aprendieron en casa los valores y principios cristianos. Así que no podemos hacer más nada que interceder por ellos. La oración intercesora, hermano, ayuda mucho. Y el papá, que es ejemplar, según el modelo bíblico que vemos en Job, es que se interesa por la vida espiritual de sus hijos. ¿Qué les parece, hermano? Aquí hay 5 principios de la vida de Job que son desafiantes para ser un padre ejemplar, para ser un padre modelo, para ser un padre del cual se diga, como dice, hubo en tierra de Job, no, en tierra de Uz, un varón llamado Job, y este era así. 5 cualidades. Yo te pregunto, hermano, en esta mañana, a todos los papás presentes, si alguien tuviera que escribir una biografía de tu persona, ¿cómo te gustaría que te describan? A ver, hubo en Cochabamba, Bolivia, provincia Cercado, ¿no? Ahí en la calle Valenzuela, 3586, un varón llamado, ponga su nombre, llamado René. Hombre, ahí está pues el detalle, ¿no? ¿Cómo quiero que me describan? Un hombre aburrido, mal genio, peleón, que le hacía sufrir a su esposa, que sus hijos no lo aguantaban, que ni bien crecieron, se le fueron. O sea, ¿cómo quiero que me describan? Hermano, ese es el desafío de ser un padre modelo. Claro, cuando los niños están en kinder, pues uno es su héroe. Pero ¿qué tal cuando ellos ya ven cómo yo llego a la casa, cómo trato a su mamá, cómo los trato a ellos? No, pues no había sido tan héroe ¿no? Que yo lo consideraba cuando estaba en kinder. Ya empiezan, hermano, ellos a dar su propia opinión de quién es aquel varón que es cabeza de su hogar. Pero está en manos de nosotros el ver cómo quisiéramos que nos recuerden nuestros hijos, especialmente hoy que es Día del Padre. Si uno de nuestros hijos tuviera que dar un discurso de felicitación, digamos, ¿qué podría decir de usted como papá? ¿Qué podría decir de mí, mi hijo? Hermano, un gran desafío. Y el modelo bíblico aquí está, hermano, de un padre ejemplar. Un padre ejemplar, según el modelo bíblico, es un varón de integridad, un varón de familia, un varón de trabajo, un varón sociable y un varón espiritual. ¿Ya? Que el Señor nos ayude, hermano, a que esas 5 virtudes, ¿no? Esas 5 características o principios de un padre modelo me identifiquen a mí como papá. Y que sea un reto también para toda persona, porque no solamente para los papás, también para las mamás, también para los hijos, para las madres solteras, para los padres solteros, que sean, hermanos, principios que nos identifiquen. Que realmente la gente diga que yo soy un varón íntegro, un varón de familia, que ama a la familia, un varón de trabajo, muy responsable con mis hijos, ¿no? Pero también un varón sociable,
y un varón sobre todo espiritual, interesado por la vida espiritual de mis hijos. Que el Señor nos bendiga, hermano. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos ayude, ¿no? A los que somos papás, a ser papá ejemplar. ¿Sí? Oremos. Estamos agradecidos.